Tenemos esperando a dos profesores, profesor Bernardos, profesor Rayo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hilario. Enseguida conectamos de nuevo con los profesores Rayo y Bernardos para preguntarles, entre otras cosas, qué opinan de esa especie de plan económico que ha esbozado esta misma semana el presidente Sánchez. Ha quedado un poco desdibujado o un poco olvidado con el revuelo que se ha organizado por la marcha del rey Juan Carlos, pero Lobato, Pedro Sánchez ha hablado, entre otras cosas, de no subir los impuestos. Sí, era un mal día, porque es verdad que quedó todo bastante diluido. Fue el martes y quedaba diluido entre el rey y la pandemia. Pero el otro día Pedro Sánchez apuntó algunas de las bases de la reconstrucción económica. Evidentemente todo tendrá que estar cimentado por unos presupuestos generales del Estado. Estas son las pautas que marcó. Hablaba de las infraestructuras. Decía, mejorar la red de cercanías, cerrar corredores ferroviarios en construcción, el del Mediterráneo y el Atlántico, esto lo hemos oído otras veces. El plan de vivienda, rehabilitar, serían unos 2.000 millones, daría unos 220.000 empleos y construir además vivienda asequible, vivienda barata en teoría para alquiler, internacionalización de la economía y ahí incluía el I+D+I y la fiscalidad. Tendrá una nueva fiscalidad la alimentación, pero la revolución fiscal, no. No, eso no va a haber. No va a haber tampoco una reforma, ni pequeña ni grande. Lo dijo así, no. Pero les vamos a juntar dos momentos de la comparecencia y seguro que así lo entienden todo cuando quede todo junto. Necesitamos, pues lógicamente, tener una recaudación mucho más sostenible, mucho más estable, porque evidentemente vamos a incurrir en un déficit público y en una deuda pública enorme cuando se consolide la recuperación económica, cuando tengamos, lógicamente, unos niveles de PIB semejantes a los que teníamos antes de la pandemia, pues tendremos que hacer esa reforma estructural. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma. A que juntitos se entendía mucho mejor. Pues eso, que la reforma fiscal en 2023 puede haber una subida de impuestos. En principio solo las anunciadas, y veremos todavía, de sociedad y rentas más altas. Y como en condiciones normales 2023 sería año de elecciones, Hilario, no parece especialmente factible que haya muchas más subidas o bajadas de impuestos en ese mismo año. Profesor Rayo, usted que siempre ha defendido que no hay que subir los impuestos, ¿estará más o menos contento con este plan de Sánchez o no? A ver, obviamente que no se suban los impuestos siempre es buena noticia, porque subir impuestos destroza la economía y no estamos en una situación para que, además de lo que ya ha destruido el virus, la destruya todavía más el gobierno. Sin embargo, yo no solo defiendo que no hay que subir los impuestos, también defiendo el rigor presupuestario. También defiendo que España y cualquier otro Estado no puede endeudarse ilimitadamente. Por tanto, que el gobierno se esté endeudando hasta 2023 por no querer subir los impuestos significa que más adelante, si no recorta gastos, va a tener que subir mucho más los impuestos. Es decir, más que una cancelación de la subida de impuestos, que sería lo positivo, es un retraso en esa subida de impuestos. Si no queremos que sea un retraso, si no queremos que no se suban hoy para subirlos mucho más mañana, lo que hay que hacer es preparar un plan creíble de gasto, especialmente de todo aquel gasto que no tenga un retorno social positivo y que no genere o no contribuya a generar crecimiento económico y valor económico para los ciudadanos. Pero, desde luego, pues bueno, que no se suban los impuestos ahora mismo es buena noticia, aunque sea a costa de endeudarnos. Gonzalo. Pues España, si tuviera el mismo ratio de ingresos públicos PIB que Europa, tendría 92.000 millones de euros más para gastar. No obstante, en este momento es indiscutible que una subida de impuestos retrasa la recuperación. Si hay que elegir siempre entre bajar impuestos o aumentar el gasto público, está demostrado que es mejor aumentar el gasto público, porque una bajada de impuestos, que es lo que algunos recomiendan en la situación actual, la ahorrarían las empresas y la ahorrarían los ciudadanos y, por tanto, el impacto sobre el PIB sería mayor. Y posiblemente ahora no hace falta subir impuestos porque Europa ha cambiado, y ha cambiado Europa principalmente por Alemania.
y Alemania puede haber cambiado porque se ha dado cuenta del error increíble, impresionante de 2010 con la austeridad, o porque sabe que próximamente va a tener muchas dificultades para exportar a países emergentes de Estados Unidos y por lo tanto ahora le interesan más que nunca los países del sur. Pero yo creo que cuando tengamos el PIB del 2019 y se vuelva a instaurar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, subirán impuestos y espero que suban para ser más justos, para aquellos que tienen más riqueza paguen más, para aquellos que reciben herencias paguen más y para que realmente la gente más humilde cobre más, porque realmente lo que a este país le falta es una mayor igualdad en la distribución de la renta. El caso es que vienen pocos y los pocos que vienen gastan menos. Juan Ramón, ¿qué hacemos para recuperar ese turismo que ha dejado de llegar a España? Bueno, es que la única forma de recuperar el turismo es con garantías sanitarias. La gente no va a venir si hay miedo de infección. Y para recuperar esas garantías sanitarias habría que, evidentemente, haber realizado una estrategia de contención del virus mucho más eficaz de la que se ha desarrollado. Habría que haber hecho test de manera continuada y no haberlo rebajado una vez nos creíamos que la pandemia había sido superada, y deberíamos contar con suficientes rastreadores en todas las comunidades autónomas para que aquellos contactos de infectados puedan ser aislados y de esa manera contener los focos. Si no se ha hecho, pues el pánico con razón ha cundido y por tanto no hay turismo. Pero solo un par de comentarios muy breves a una cosa o a un par de cosas que ha dicho antes Gonzalo. Primero, ha dicho Gonzalo que está archidemostrado que la medida más eficaz para relanzar la economía es el aumento del gasto público. Bueno, uno de los pocos papers que se ha desarrollado sobre esta pandemia, de Meyer, Hausen y Winkel, un paper muy reciente, lo que nos dice es que la política fiscal más eficaz para relanzar la economía después de esta crisis es el recorte de impuestos al trabajo, el recorte del IRPF, porque solo de esta manera se consigue que los trabajadores salgan beneficiados. Casualmente, si se incrementa el gasto público, quienes más salen beneficiados son las empresas, son los beneficios empresariales, pero los trabajadores en mucha menor medida, y los trabajadores son algunos de los más perjudicados o son el grupo más perjudicado en esta crisis. Y luego también ha mencionado Gonzalo dos cosas que son un poco contradictorias. Ha dicho, si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, recaudaríamos 90.000 millones de euros más. Por tanto, lo que tenemos que hacer es subir impuestos a las herencias, a los ricos. A ver, no confundamos al personal. La subida del IRPF a las rentas más altas, según el propio gobierno de coalición, reportará 320 millones de euros. Eso no son 90.000 millones de euros, son 320 millones de euros. La recaudación por el impuesto sobre sucesiones, en el mejor de los casos, reportaría 1.000 o 2.000 millones de euros. No son 90.000 millones de euros. Los 90.000 millones de euros, si llegan algún día, será por dos vías. Una, subiendo el IVA a todos los ciudadanos, y dos, subiéndoles el IRPF a las clases medias y a las rentas bajas. Digámoslo así de claro, porque si no estamos engañando al personal diciéndole que solo haciendo pagar a los más ricos nos equipararemos con Europa, ni muchísimo menos. Gonzalo. Sí, yo... En primer lugar, para el turismo, mira, la temporada desgraciadamente está perdida. Los números son brutales. La perspectiva que tengo yo en el turismo es que si el año pasado los turistas extranjeros aportaron netos 74.000 millones, este año aporten 20.000 millones. Si al país la diferencia entre los extranjeros que viajan a España y los españoles que viajaron al extranjero el año pasado se iba a 45.000 millones que nos entraban netos, este año como mucho se irá a 6.000 millones. Por lo tanto, cuando tienes la principal industria del país cao, entonces el país realmente no puede ganar bien, va cojo. Y este es el problema que tenemos, y lo que debería hacer el gobierno y todos los operadores turísticos es intentar construir la mejor temporada turística posible el año que viene. Y sobre todo el gobierno dedicarle mucho más dinero al sector turístico. Hasta ahora le ha dedicado prácticamente solo 600 millones. Y luego, Rayo, puedes contar el artículo de no sé quién sea. Afortunadamente, todos los estudiantes que pasan por las universidades en la lección 3 de macroeconomía e introducción ven como una
incremento de gastos mucho mejor que una bajada de impuestos, porque todo el dinero del incremento de gastos va a la economía. Cuando hay una bajada de impuestos, una parte se retira. Y no me cuentes rollos como nos contó Alberto Alesina. Alberto Alesina nos contó que aquellos países que cogían y hacían una gran austeridad salían como un cohete de la recesión. Si acaso, en este caso, Grecia, que le aplicaron perfectamente esta situación, cayó como un cohete hacia abajo. Y luego, mira, aquí hay un problema, es que los ricos pagan poco y los pobres no tienen suficientes medidas sociales para que tengan igualdad o casi igualdad de oportunidades. Yo ya sé que a ti la igualdad de oportunidades no te gusta, que quieres que los ricos sean más ricos, la clase media pobre y los pobres miserables, pero yo no. Y creo en los impuestos como un factor redistributivo. Y está muy bien que a personas como a ti y como a mí nos suban los impuestos. Y fíjate lo que te digo, Rayo, a ti y a mí, para que otros se beneficien. No que a los ricos les cojas y les bajes los impuestos, porque para ti no existiría ni sanidad pública, ni educación pública, ni nada por el estilo. Solo una economía para que se beneficien 5. No, yo quiero que se beneficien todos. Gonzalo, has comentado que no te cuentes rollos como los que contaba Alesina. Claramente no has leído a Alesina, porque Alesina no dijo nada parecido a lo que has sostenido tú. Alesina lo que dijo es que austeridad aplicada mediante subidas de impuestos es condenar a la economía. Y me has comparado el trabajo... Perdona, Alesina es uno de los instigadores de los recortes del 2010. Pasa que tú cuando lees, no lees bien. Esa es la conclusión de Alesina. Y me estás comparando el trabajo de uno de los mejores economistas de las últimas décadas con un modelo simplista que se enseña en el primer curso de macroeconomía y que tiene multitud de supuestos, como digo, simplificados. Por tanto, no hagas trampas yendo a un modelo que es un modelo reduccionista. Y luego, Gonzalo, te he dicho que en el análisis que han efectuado estos tres economistas que he citado y que, por supuesto, has dicho que tampoco sabías quiénes eran, el análisis de estos tres economistas lo que indican es que, subiendo el gasto, quien más se beneficia son los beneficios empresariales y no los trabajadores poco cualificados, porque esos trabajadores son sustituidos por maquinaria, por procesos más intensivos en capital, cuando las empresas reciben el gasto público. Por tanto, no intentes construir un muñeco de paja diciendo que yo solo intento beneficiar a los más ricos, porque eso es tu fantasía, eso es tu manipulación, eso es tu propaganda. Rayo, no digas cosas. Sé coherente. Pero de esos trabajadores que no están saliendo de esta crisis por políticas como las que tú defiendes. Mira, sé coherente. Lo que escribes lo dices aquí. No cojas y digas un sitio una cosa y luego digas otra. A ti te importan un bledo los trabajadores. Siempre te han importado. Todo lo que haces es beneficiar al empresario. Mira, Alesina fue un economista que tuvo unas repercusiones fatales. Y tú coges a tres economistas que rondan por ahí y que dicen, mira, lo que dicen es intentar coger y liquidar los beneficios para los trabajadores. Oye, es como también hicieron dos economistas de Harvard que dijeron que la austeridad era muy buena. Y oye, qué mala suerte. Había unos errores impresionantes y brutales en unas hojas de Excel. Yo estoy harto de los teóricos como tú, Rayo. No vais a ningún lado. La economía es otra historia. Con esas teorías están muy bien para engañar a unos jovencitos. Pero todos los que ya tienen canas o son calvos como yo, sabemos que la política y la economía son muy diferentes de los libros de texto. La competencia perfecta que tú enseñas a tus niños es el sueño de una noche de verano. Nunca se ha dado en la realidad. Y todo lo basáis en estas cosas. Yo reclamo en España que los economistas que lleven los gobiernos respectivos no sean teóricos como tú, que realmente sacados de los libros ya no sabes a dónde vas, sino que sean personas con experiencia y que realmente sepan que la economía es muy diferente de los libros de texto. Permitidme, profesores, que vamos a llevar este debate a la mesa. María. Me parece alucinante lo que estoy escuchando, la verdad. Sobre todo con lo que respecta a que a Rayo
le importa un bledo los trabajadores, dice el profesor. En las columnas que escribe en los medios escritos. Es alucinante, no es alucinante cómo se puede retorcer, profesor, con todo mi respeto, cómo se María, puede... cuéntame. No, si puedo hablar, cuento algo, pero... haya dicho una medida No, a favor de los es que me parece alucinante que la interpretación de que un mercado laboral mucho más flexible beneficia precisamente a los trabajadores, beneficia precisamente a los trabajadores, y que un mercado laboral más rígido perjudica a los trabajadores. De ahí se puede sacar la interpretación de que es que le importan un bledo a los trabajadores. Yo al profesor le diría que otros mercados laborales mucho más, menos rígidos que el nuestro, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, que ha tenido una caída histórica en el empleo. Vamos a ver cómo sale Estados Unidos de esta crisis y cómo vamos a salir nosotros, profesor, y luego pensamos a quién le importa más los trabajadores, María, ¿vale? ¿sabes cómo vamos va a ver, Estados luego Unidos ya en decidimos por los números a quién le importan más los trabajadores. Muy breve. María, va a salir con un gasto público impresionante, histórico, y poniendo un endeudamiento que superará con creces a España. Pero vosotros nunca contáis esto. Sí. Solo contáis que hay una persona que se llama Trump, que antes lo adorabais y ahora vamos a ver calláis. vamos a ver las curvas, de uno y otro. Antes de despedirlos, profesores, muy breve, solamente una fecha. ¿Hasta cuándo deberían prolongarse los ERTEs? Gonzalo. Lo ideal hasta junio de 2021. Como mínimo hasta marzo. Juan Ramón. No hay que prorrogar los ERTE, lo que hay que facilitar es que los trabajadores en ERTE encuentren un nuevo empleo y, en contra de lo que decía Bernardo, la propuesta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores es bajar los impuestos. Pues gracias, como siempre, por sus intervenciones, por los análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Hilario. Gracias.